Lo primero, decirles, mi nombre es María Paz Hermosilla, yo soy directora del GovLab UAI, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día me acompañan dos excelentes invitadas en un panel 100% femenino, lo cual es un, ¿no es cierto?, considerando que tantos paneles 100% masculinos, creo que es un refresco. Para la próxima incluiremos un hombre. Me acompaña, bueno, por un lado desde España y como parte de la organización que organiza este seminario, Gemma Galdón. Gemma es la fundadora de Éticas Consulting y también de la Fundación Éticas, experta en ética de datos, fuimos coautoras de un policy paper que escribimos para el BID hace un par de años, que se publicó a principios del año pasado, que se llama La gestión ética de datos, ahí nos conocimos. Y bueno, Gemma en estos temas lidera en Europa, ha trabajado asesorando a varios gobiernos en las soluciones de trazabilidad digital, ella nos va a contar más de eso. Así que estamos muy honrados de poder organizar esta charla con Éticas Consulting y el GovLab. Esta es la segunda charla de nuestro ciclo de Ciencia, Datos y Políticas Públicas. Para los que estuvieron la semana pasada, estuvimos hablando de la experiencia de Nueva Zelanda, el uso de datos integrados para políticas sociales y de infancia. Y además me acompaña hoy día, y estoy muy honrada de tener acá a Romina Garrido, que ella es investigadora asociada del GovLab, y además es directora de Privacy Consulting. Estamos muy contentos de tener acá a Romina, abogada experta en tecnología y protección de datos. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por sumarse. Es un tema muy contingente, como le decía Gemma, porque estamos saliendo en Chile, empezando a salir del desconfinamiento, o sea, hacia el desconfinamiento, y bueno, en América Latina en distintos grados de evolución de la pandemia. Así que el formato del seminario, vamos a comenzar con una presentación de Gemma, donde nos va a contar cómo están las cosas con respecto a la trazabilidad digital en Europa y la experiencia de éticas en los proyectos en los cuales ha estado participando. Y posteriormente con Romina vamos a presentar sobre un poco cuál es la realidad en América Latina de las apps de trazabilidad, o las apps en general, porque vamos a ver que no hay tantas de trazabilidad digital, y un poco la idea es después tener una discusión sobre la efectividad y sobre la legitimidad de estas aplicaciones en un contexto de, ¿cierto?, de ética de datos. Y se pueden hacer preguntas por la app, si ustedes ven abajo a mano derecha, hay una cosa que se dice preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo del idioma que tengan la aplicación, y ahí pueden colocar sus preguntas. Les animamos a poner las preguntas en ese lugar porque son más fáciles de ver, y podemos contestarlas incluso por escrito, aunque bueno, si ponen algo en el chat trataremos de verlo, pero los animamos a usar la aplicación de Q&A. Así que eso, con eso los dejo con Gemma. Adelante. Muchas gracias. Pues gracias por la iniciativa para montar la sesión. La verdad que llevamos bastantes meses hablando de tecnología y pandemia, porque eso se ha convertido en un elemento central en toda esta crisis. Nosotros desde marzo estamos trabajando en 3 grandes ámbitos donde la tecnología ha jugado un rol importante durante la pandemia. Uno es educación, donde nos hemos encontrado que con las clases remotas y la imposibilidad de desplazarse al centro educativo, muchas sesiones de educación se han traspasado al mundo online, y esto ha generado un montón de posibilidades, pero también de vulnerabilidades nuevas, ¿no?, con el uso muchas veces de software no testado, o de empresas que pueden estar robando datos de los menores, casos de hasta pederastas entrando en clases virtuales, o sea, un montón de riesgos que ya sabíamos que estaban presentes, pero al no tener a todo el mundo dando clase online, eran riesgos que no formaban parte aún como de la cotidianidad de mucha gente, con lo cual hemos trabajado muchísimo en este sector educativo, empoderando y ayudando desde Éticas a los policy makers, sobre todo en educación, pero también a las escuelas, a entender las diferencias entre los diferentes softwares en el mercado y qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar, qué mecanismos o precauciones tener en cuenta, cuáles traspasar a los alumnos, o sea, un acompañamiento en esta digitalización aceleradísima que hemos hecho en estos meses y que muchas veces se ha hecho muy mal, precisamente por no tener tiempo. Un proceso de transformación digital requiere meses, sino años, y es un proceso de cambio tecnológico, pero también organizativo,
hacer todo eso de repente, la verdad que pocas veces sale bien, y acompañar esos procesos, creemos que les hemos dado más herramientas para evitar muchos de los errores que se están cometiendo y muchas de las vulnerabilidades. Ese como el primer ámbito de trabajo. El segundo ámbito de trabajo ha sido el del trabajo. De nuevo, con el teletrabajo, la gente trabajando desde casa, ha habido un proceso acelerado de digitalización y ahí hemos visto cómo teletrabajar no equivale a trabajar desde casa, es decir, hay empresas que lo que hacen es se conectan a las 8 de la mañana, se levantan, ponen la webcam y trabajan con sus pequeños equipos como si estuvieran en una oficina, con lo cual no ha habido ningún cambio de metodología, pero en otras sí, en otras han tenido que acostumbrar a dejar de calcular la productividad en términos de horas y a calcularla en términos de outputs, ¿no? Que es lo que produces en ese tiempo, y hay un cambio cultural también súper importante, y hemos estado acompañando a cómo generar seguridad en estos entornos, ¿no? Había algunas de las empresas con las que trabajábamos estaban preocupados por si sus trabajadores tenían Alexas o Siris en sus casas, que éstas pudieran estar grabando constantemente los secretos de la empresa, ¿no? Como esa idea de la ciberseguridad, que hasta ahora siempre se había centrado mucho en la empresa, cómo gestionas la ciberseguridad cuando la gente está trabajando con dispositivos propios o con redes propias que interactúan además con dispositivos de ocio. Con lo cual hay también un súper terreno de trabajo que esperamos que al salir de esta crisis haya más actores empoderados para trabajar eso. Y el tercer gran sector, después de educación y trabajo, ha sido el sector médico. El sector médico, uno de los más impactados por el tema de la COVID, donde la tecnología se ha puesto sobre la mesa desde el principio en todos los ámbitos y con resultados desiguales. Tengo un compañero que comenta que la COVID ha sido como un examen sorpresa para todos los sectores. Y es verdad, todos de repente hemos tenido que ver qué teníamos y con qué podemos trabajar. Y me temo que mi diagnóstico es que o mi valoración de este examen sorpresa es que prácticamente todos los sectores han suspendido. O sea, lo que nos hemos encontrado son infraestructuras de datos muy mal diseñadas, muy mal trabajadas, muy mal implementadas y con una calidad de los datos que deja mucho de desear. Y eso ha impedido a muchos países responder de forma más eficiente a la pandemia, y esperemos que haya una reflexión más profunda sobre estos temas en los meses que vienen para que siguientes crisis no nos lleguen con ese altísimo nivel de vulnerabilidad y de mala calidad en los datos. Dentro del sector salud, en tecnología hemos trabajado varias cosas. Por una parte, la creación de soluciones de monitoreo de la pandemia, desde paneles de control, cuadros de mando, para ver qué había, dónde lo había y cómo reorganizar la producción médica de forma más eficiente. De nuevo, hacerlo rápido es garantía de tener problemas, pero sí que hemos intentado incorporar la máxima calidad en ese diseño y pensando siempre en el largo plazo. Queremos intervenir en esta crisis, pero queremos también crear infraestructuras que nos permitan a medio y largo plazo trabajar mejor con los datos del sector de salud. Nos hemos encontrado con países que no tenían capacidad para saber dónde había UCIs libres en cada momento, ¿no? O dónde estaban desplegados los médicos. No existían bases de datos ni datos actualizados de estas personas, de estas infraestructuras que permitieran responder de forma eficiente y organizada. Hemos trabajado también en soluciones de diagnóstico, telemedicina, etcétera. Y aquí una de las cosas interesantes es que hemos tenido muchas veces que quitarles de la cabeza a los actores de policy o a los actores médicos esta idea de que la inteligencia artificial nos va a salvar y que hay que invertir en inteligencia artificial, porque precisamente la inteligencia artificial tiene muchas virtudes, pero una virtud que no tiene es trabajar con fenómenos nuevos. La inteligencia artificial trabaja bien con fenómenos que ya conocemos porque lo que hace es sistematizar los datos del pasado. Si no tienes datos del pasado, tu inteligencia artificial va a ser terrible, se va a equivocar constantemente, y eso ha ocurrido. Al principio de la pandemia, muchos policymakers se creyeron las grandes proyecciones de los centros de inteligencia artificial y han cometido errores de planificación muy importantes porque sin datos históricos la inteligencia artificial no funciona. Con lo cual hemos tenido con muchas de las organizaciones con las que trabajamos, hemos tenido como que rebajar un poco el interés o la excitación alrededor de las posibilidades de la IA en este contexto. Y en otro espacio en el que hemos tenido que entrar con un discurso bastante difícil en primera instancia es en el tema del rastreo de contactos o interacciones. Precisamente como esta pandemia empieza en Asia y llega a Europa de forma muy repentina, nadie esperaba que llegara a Europa con esa fuerza, después se traslada de Europa a América, pero cuando llega a Europa es una gran sorpresa y la única experiencia que existe es la asiática, con modelos políticos muy diferentes, a veces no democráticos, pero además con modelos de policy muy diferentes. Y lo que nos preocupa en primera instancia es que lo que vemos es que igual que se utiliza el lockdown, este encierre de toda la población como
respuesta política prioritaria, porque no tenemos más herramientas, o sea, ante la falta de cualquier otra cosa, lo que hacemos es una medida medieval, que es que nadie salga de casa. Y hay una cierta tentación de hacer lo mismo con el tema de las aplicaciones, ¿no? Vamos a ir por lo máximo, vamos a crear un gran hermano pandémico para saber dónde está todo el mundo todo el rato y controlar si se cumple bien la cuarentena o no se cumple bien, la gente que está haciendo, etcétera, etcétera. Como tentación asiática la vemos muy clara en los meses de marzo y abril, y lo que nos proponemos en ese momento es crear una alternativa democrática basada en el control de los datos por parte de los ciudadanos y basada también en la gestión de datos anónimos y no de datos personales como se pretendía con el modelo asiático. Y ahí se juntan un montón de investigadores con base sobre todo en Europa, de 8 países, 50 personas, que se ponen a desarrollar un sistema de contact tracing, de rastreo de interacciones, que no utilice GPS, no solo porque el GPS es muy invasivo, sino también porque el GPS no funciona. El margen de error del GPS son 50 metros. Evidentemente, calcular una proximidad de 2 metros con una herramienta que se equivoca de 50, pues es claro que quien venda apps de rastreo de contactos que utilice GPS no sabe lo que está vendiendo o está vendiendo humo, no está vendiendo una tecnología que realmente funcione. Lo que hacemos es empezar a acompañar a esta gente que está trabajando con el rastreo de interacciones a través del uso del Bluetooth. Y además un rastreo de interacciones en el que ese Bluetooth, el Bluetooth de tu teléfono, lo que hace es identificar a los Bluetooths de otro teléfono que no miden distancia, sino que miden longitud de onda y que nos da un resultado bastante exacto, no perfecto, pero bastante exacto, y que nos permite ver si dos teléfonos, dos dispositivos, si los dos tienen la aplicación, si han estado cerca durante más de 10 o 15 minutos y a menos de 2 metros, que es lo que dice la OMS, que es un contacto de riesgo. Pues con estas aplicaciones desarrolladas lideradas por Suiza y que ahora mismo se están implementando en toda Europa y también en América Latina, lo que se promete es un dispositivo que trabaja con tu teléfono y siempre a nivel local, tus datos nunca salen de tu teléfono, lo único que se comunica es si tú en algún momento vas al médico, te hacen una PCR y das positivo, tu médico te da un código que lo que hace es decirle a tu teléfono, comunícales a todos los teléfonos que te has encontrado en los últimos 10 días o 14 o 8, depende del país, los parámetros de riesgo los decide cada país, avisa a esas personas que han tenido un contacto de riesgo. No se comunica en ningún caso qué teléfono ha tenido este contacto. El teléfono tampoco ve los teléfonos de los demás. Lo que ve es lo que llamamos un identificador efímero, un ephemeral ID, que es básicamente un número random de cifras y letras, que es lo que se va comunicando. Pero con eso, a través de criptografía compleja, lo que conseguimos es que tu teléfono pueda avisar a estas personas con las que tuviste contacto. El servidor central que existe es un servidor que solo tiene identificadores efímeros, no tiene ningún tipo de dato personal, no sabe dónde ocurrieron esas interacciones, no sabe de quién era el teléfono, el modelo que utilizaba, no sabe absolutamente nada más que ese número random, que es con el que se hace matching, que permite el reenvío de esas alertas una vez que tenemos una persona que ha dado positivo. Con lo cual, lo que hemos conseguido con esta pandemia es poner sobre la mesa que esa disyuntiva entre privacidad y salud que se planteaba en los primeros meses no es cierta, que tenemos tecnología para hacer rastreo de interacciones y seguimiento de la evolución de la COVID que permite responder o no vulnerar derechos fundamentales y nos permite además empoderar a la gente, porque al final nadie va a venir detrás tuyo si has dado positivo o si alguien de tu entorno ha dado positivo, depende de tu responsabilidad individual. Pero un poco la reflexión a la que llegamos en estos tiempos es cualquier opción que sea obligatoria o que sea muy consumidora de datos, lo que hará es hacer que la gente no confíe en esa solución. Y lo que estamos viendo realmente es que los países están implementando aplicaciones protectoras de la privacidad, como esta de Bluetooth, están consiguiendo tasas de adopción mucho más altas que los países que están desarrollando aplicaciones utilizando GPS o un Bluetooth no anónimo. Con lo cual estamos viendo que apelar a la responsabilidad individual en esta pandemia está funcionando y que empoderar a la población está funcionando. Es aún muy temprano para ver cuál es el impacto de estas aplicaciones en los países donde están desarrolladas, pero lo que sabemos ya, por ejemplo, es que los países que tienen aplicaciones descentralizadas, como las llamamos, estas aplicaciones respetuosas con la privacidad, son países que de momento no están teniendo segundos lockdowns ni subidas muy acentuadas de contagios una vez que se ha relajado el confinamiento, con lo cual sí que parece que podría tener un papel. Esperamos después de verano tener ya cifras para verificar esta afirmación, pero de momento somos bastante optimistas porque lo que sí que sabemos es que los teléfonos están generando alertas, con lo cual hay gente que está sabiendo
que ha estado cerca de una persona positiva, con lo cual tiene la opción de encerrarse. Si no tienes aplicación, ¿qué pasa? Pues básicamente que tienes que encerrar a regiones enteras, porque es imposible saber quién tuvo realmente riesgo, con lo cual son aplicaciones que no solo protegen la privacidad, sino que protegen la libertad, porque gracias a tener una aplicación de este tipo implantada, utilizada por una mayoría de la población, consigues que quien se recluya sea solo quien tiene riesgo objetivo y no hacerlo de forma indiscriminada con toda la población de una región que igual no tuvo ningún contacto de riesgo, pero que como no tenemos otras tecnologías que nos permitan validar riesgo individual, tienen que quedarse en casa, perder su trabajo, perder su modo de vida, no ver a familiares, etcétera, etcétera, porque no tenemos un modelo no medieval de abordar la pandemia. Con lo cual, este es el debate que hemos estado teniendo en estos meses. Afortunadamente, en Europa se impuso esta idea de que las aplicaciones tienen que ser muy protectoras de la privacidad. Además, por ejemplo, Noruega, que hizo una aplicación que no era descentralizada, su agencia de derechos su agencia de datos personales la suspendió. Legalmente se decidió que esa aplicación no cumplía con el marco legal europeo ni noruego, con lo cual la aplicación tuvo que deshacerse. Algo parecido le ha pasado a Gran Bretaña, que tendrá que cambiar del modelo centralizado a un modelo descentralizado. Francia, que tiene una aplicación centralizada, básicamente nadie la está utilizando, con lo cual no tiene ningún tipo de utilidad de momento, y en cambio países como Suiza, Alemania, Irlanda, donde sí están implementadas, Italia, con tasas de uso importantes, estamos viendo un impacto que de momento, en cualquier caso, no es negativo. Porque al no infringir sobre derechos fundamentales nos podemos permitir el lujo de testar nuevas tecnologías precisamente porque no hay nada en riesgo, ¿no? Si tuviéramos una tecnología mucho más invasiva tendríamos que vigilar mucho más y el despliegue y el testing y el pilotaje tendría que ser en entornos muy controlados. Lo positivo de desarrollar aplicaciones respetuosas con la privacidad es que te permiten precisamente testear cosas aunque no tengas resultados al 100% de si van a funcionar. Nos estamos haciendo un poco la misma dinámica que hacemos con las vacunas. Testamos muchas cosas, incluso con humanos, pero con control, para ver qué es lo que funciona. Y la aplicación lo que vemos es que puede ser una de las herramientas que nos permita afrontar esta crisis desde una perspectiva respetuosa con la privacidad, con la movilidad y los derechos fundamentales de las personas, utilizando tecnología y a la vez cambiando ese paradigma tecnológico en el que toda la tecnología es siempre invasiva y demostrando que hay tecnologías que no solo no son invasivas, sino que hay tecnologías que te pueden devolver derechos que de otra forma no tendrías. Así que estamos en un momento súper interesante en Europa, viendo cómo hay repuntes en varios países, pero viendo también cómo esta tecnología está ayudando a intervenir en esas dinámicas de repuntes. Y estamos así, o sea, testeando, aprendiendo y con muchas ganas, sobre todo, de que de lo que hemos hecho mal en estos meses aprendamos a hacerlo bien y no repitamos los mismos errores, ¿no? Las dificultades que hemos tenido en muchos países para contar a personas muertas, por ejemplo, ¿no? Las dificultades para saber dónde había camas con respiradores, un montón de temas muy básicos de infraestructura de datos que no teníamos bien hechos. Esperamos que eso genere un debate a nivel social y a nivel político sobre qué tipo de digitalización estamos emprendiendo, dónde están las vulnerabilidades de los sistemas actuales y que empecemos a desarrollar mejores tecnologías para abordar mejor las pandemias del futuro. Súper interesante, Gemma. Muchas gracias. ¿Hay algún estudio en marcha sobre precisamente los resultados de estas experimentaciones? Hay varios, pero lo que pasa es que aún no hay datos suficientes. No, claro. Pero sí, hay varios países que están valorando cuál es la eficiencia de estos sistemas en base a indicadores y la idea es después del verano ya poder dar alguna cifra. En cualquier caso, es difícil imaginar el escenario en el que pueda no funcionar. Es decir, al final, las personas que han cuestionado este tipo de aplicaciones dicen, bueno, hay muchos falsos positivos. Bueno, muchos más falsos positivos hay cuando haces un lockdown masivo. Ahí básicamente tienes un 90% de falsos positivos. Con la aplicación, los falsos positivos que se han visto en laboratorio son muchísimo menores. Y al final, decirle a una persona que ha estado en riesgo y que ese riesgo no sea real, no puede hacer daño. O sea, cada alerta es una persona más que ha sido alertada de que tuvo un contacto de riesgo. Es una persona más que puede tomar los mecanismos de precaución necesarios, con lo cual es una aplicación que es difícil que funcione mal, ¿no? Es difícil que no aporte algo positivo, incluso con tasas de adopción bajas, incluso con un 5, un 10%, un 20% de la población utilizando esta aplicación. Cada alerta es una persona que de otra forma no sabría
que es consciente de que ha estado en contacto con una persona que tenía riesgo. Además, lo que estamos viendo en Europa es que cuando hay repuntes importantes, la trazabilidad de contactos manual no está funcionando. Es decir, el nivel de personal necesario para hacer un rastreo eficiente y efectivo de contactos es tan elevado que los países no están siendo capaces de reaccionar en base a reforzar la atención primaria. Con lo cual, en esos momentos, tener el apoyo de un sistema que manda alertas de forma automática, sin que tenga que existir un detective manual viendo cuáles son los contactos, pues es difícil pensar en un escenario en el que esta aplicación pudiera generar daño o no aportar algo. Súper. Romina, adelante. Sí. Gemma, antes que te contemos un poco la situación en Latinoamérica, me gustaría preguntarte algo. El documento que mencionaste de estos 50 expertos básicamente distingue entre 3 tipos de traqueo de contactos descentralizado, un sistema como de bajo costo, que llaman ellos, uno de desvinculación, y un sistema híbrido, que sería el que estaría siendo implementado por Google y por Apple. La pregunta es que si en Europa los gobiernos han hecho sus propios desarrollos o han optado algunos por tomar este sistema híbrido, o sea, donde el desarrollo y el código fuente es de las compañías tecnológicas. No, la historia es un poco diferente. Y es normal que la desconozcas porque no se ha hablado mucho de eso. Lo que hace Google y Apple es facilitar que el desarrollo suizo, este desarrollo de 8 países, 50 personas, pueda funcionar incluso cuando la aplicación no está encendida. Es decir, el equipo suizo, liderado por Suiza, lo que hace es convencer a Google y Apple de que como la aplicación es segura y no vulnera derechos, Google y Apple les permita entrar en la subcapa del teléfono. Básicamente, cualquier aplicación en tu teléfono funciona solo a nivel superficial. Con lo cual, para que el Bluetooth de una aplicación funcione, esa aplicación tiene que estar encendida. Eso es muy poco, tú no vas a estar 24 horas al día con el teléfono encendido, con la aplicación encendida, pero además hay un gasto de datos y de batería importante. Con lo cual, lo que se hace es convencer a Google y Apple de, como la aplicación es una aplicación muy garantista que no recoge datos personales, Google y Apple nos permitiríais funcionar dentro del sistema operativo. Y Google y Apple lo que hacen es crear una API que permite ese funcionamiento. Y Google y Apple lo que hacen en un movimiento que demuestra que a veces las empresas les puede importar más la privacidad a las empresas que a los gobiernos, es decir, solo permitiremos que accedan a este sistema operativo las aplicaciones nacionales descentralizadas. O sea, solo los modelos, como el modelo suizo, pueden utilizar ese privilegio de entrar dentro del teléfono, de forma que esos identificadores efímeros se intercambian incluso cuando el teléfono no está siendo utilizado. De todas formas, Google y Apple tienen algún acceso a cierta información, porque estas aplicaciones tienen que conectarse con las aplicaciones desarrolladas por los países, en la medida que cumplan estos requisitos de ser descentralizados. El usuario notifica ciertamente que está enfermo, ¿cierto? Y se despliega una alerta a usuarios que también deberían ser usuarios de la aplicación, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Y el acceso a datos por parte de la autoridad sanitaria es respecto, por ejemplo, de que una persona está contagiada, o tampoco hay acceso a esa información. No hay acceso a nada. O sea, Google y Apple pueden saber que la aplicación está instalada. Es lo máximo que puedes saber, que está instalada, pero no saber si es positivo, la persona es positiva o no es positiva, solo que está instalada. Igual que los gobiernos. O sea, todo el trabajo de riesgo se realiza dentro del dispositivo y no se comparte con nadie. Y además, como la aplicación no genera ningún tipo de dato personal, no genera ninguna información que le pudiera ser útil a nadie. Y yo entiendo que la presencia y el rol de Google y Apple puede generar sospechas, a mí me las genera. Yo creo que la población desconfía de los gigantes tecnológicos y tienen motivos para hacerlo, pero creo que lo que estamos viendo en los últimos años es que hay empresas que están viendo que vulnerar la privacidad de sus clientes no es un buen negocio. Y Apple, sobre todo en esta alianza, es muy consciente de que no se puede permitir el riesgo reputacional
de ser visto como una empresa que utiliza una pandemia para robar datos de la población. Con lo cual se han comprometido con este proceso y están haciendo un trabajo muy bueno de eso, es decir, no vamos a permitir ni aplicaciones comerciales, ni que nadie se lucre con eso, solo aplicaciones aprobadas formalmente por un gobierno, solo una aplicación por país y solo modelo descentralizado. Evidentemente Google y Apple tienen muchas otras formas de tener acceso a nuestra información. Seguramente se pueden permitir el lujo de actuar de esta forma porque ya tienen otros datos de otras formas. Pero es encomiable que en un momento como el actual no se aprovechen de esa pandemia para conseguir aún más datos. Lo terrible es ver cómo algunos países han forcejeado con Google y Apple para poder recoger datos, ¿no? Países que querían una aplicación centralizada, querían poder hacer grafos de hotspots de coronavirus, querían poder ver si la gente realmente se quedaba en casa o no se quedaba en casa. Google y Apple han dicho, nosotros no vamos a facilitar un gran hermano pandémico. Perfecto. María Paz, ¿qué te parece que contemos un poco? Sí, adelante, Romina. ¿Sí? Ok, aquí puedo compartir mi pantalla. No puedo compartir mi pantalla, está inhabilitado. ¿En serio? Déjame... O presenta tú y... ya, o sea, yo la comparto y... Sí, dale. Ah, no, parece que ahí te activaron. Dale. ¿Ahí sí? Sí. Oh, nos fuimos. Ya, teníamos preparada esta presentación con María Paz, pero cortito, más que nada para poder comentar. También nos interesa escuchar más cómo ha sido la experiencia de Yema, que sabemos que ha asesorado a algunos gobiernos en específico que se ven también como ejemplos en este sentido. Y bueno, en Chile nosotros tenemos una aplicación que es la Corona App, que tuvo un lanzamiento en abril de este año. Básicamente es una aplicación informativa. Fue trending topic en su momento en redes sociales, pero más allá de información específica en el momento cuando fue lanzada y algunas pautas comunicacionales, no hubo un mayor incentivo en la descarga de esta aplicación. Ha tenido aproximadamente, por informaciones de prensa que hemos conocido, cerca de 80.000 descargas, lo que es bastante poco para la población en Chile, tomando en cuenta que una de las aplicaciones que hoy está siendo más usada y que se ha integrado justamente a estos protocolos descentralizados es la aplicación uruguaya, de la cual vamos a hablar un poquito, que ha tenido cerca de 300.000 descargas, casi el 10% de la población en Uruguay la está usando, pensando que ellos son más o menos 3,5 millones de habitantes. Es una aplicación que en un primer instante se posiciona como una aplicación de seguimiento de síntomas y acompañamiento de pacientes sospechosos y confirmados con COVID. Pide un montón de datos, tal como decía Yema, y las personas son un poco reacias a entregar información y no confían cuando una aplicación pide demasiados datos. Y lo que busca la aplicación básicamente es ser una especie de autodiagnóstico y que entregándole cierta información a la aplicación pueda recomendar asistir a un centro de salud en la medida que podría la persona ser sospechosa del COVID. Y ofrece algunas funcionalidades tales como poder ingresar terceros que no tuvieran acceso a un dispositivo y se conectaba con otros servicios públicos. Eso hasta julio del 2020, donde la aplicación tuvo un rediseño en ese sentido y se transforma más en una especie de aplicación de monitoreo de síntomas, donde sigue con estas funcionalidades de entregar datos, muchísimos datos que tienen que ver con si usted tiene fiebre, si usted tiene tos, si usted se siente como cansado, etcétera, olfato y otras características donde hay que ir tiqueando, y lo que dice después de este autodiagnóstico es que usted tiene que ir a un centro de salud.
hay información oficial respecto de la pandemia, de los servicios públicos disponibles, hay un chatbot y te permite interactuar con tu comunidad. Ya no es posible ingresar datos de terceras personas que no tuvieran acceso a un dispositivo, sino que solamente está focalizada en ese sentido. No es una aplicación como se había pensado, como se había declarado en un primer momento en abril, que iba a monitorear a los pacientes, sino que se ha transformado en como un monitoreo personal respecto de que yo tengo que ir notificando cómo me siento y si es que tengo algún tipo de malestar. Se había pensado en un primer momento en el uso de GPS para ese monitoreo, pero lo que también fue en la versión que nosotros encontramos disponible en julio, también fue eliminado, y el GPS solamente si la persona quiere buscar un servicio público, o sea, un hospital cercano, ahí puede activar su GPS. La situación en Latinoamérica es que, bueno, casi todos los países han sacado sus aplicaciones, pero todas tienen, excepto la de Uruguay, tienen finalidades informativas. Algunas te entregan certificados respecto de si es que estás sano o enfermo, como la aplicación argentina, y la mayoría entrega información respecto de los servicios sanitarios disponibles, y algunas también tienen este tipo de sistema de autodiagnóstico donde las personas tienen que ingresar datos. Coronavirus Uruguay integra desde hace poco tiempo el sistema DP3T, que es este que comentaba Yema. Sin embargo, entendemos por lo que leímos de cómo está funcionando esta aplicación, es que sí hay un acceso a datos por parte de las autoridades gubernamentales solo de la persona que fue notificada con el COVID. Cuando el usuario notifica que ha sido positivo de COVID, las autoridades sanitarias pueden tener acceso a esa información. Eso es lo que aparece, por lo menos publicado en un paper que analiza como esta aplicación desde la política pública. Apple y Google, por su parte, en sus preguntas y respuestas, ellos publican muchísima información técnicas sobre esta solución, y además señalan que depende, o como señalaba Yema, que depende de un análisis que ellos hacen a las aplicaciones locales, y estas deben cumplir ciertos parámetros que exige la compañía respecto a la privacidad y a la seguridad de los datos, que de todas maneras se ajusta a lo que cada legislación establece. También podríamos, no sé, pensar siempre que tenemos esta relación entre salud y privacidad que es más o menos compleja. Yo veo hartos temas en el sector salud, es una relación compleja y complementaria. No siempre la privacidad es lo prioritario cuando se trata de temas de salud. No quiere decir que quede completamente anulada, pero encontramos casos de, por ejemplo, enfermedades de notificación obligatoria por ley, en el caso, por ejemplo, de vacunas, donde las personas tienen menos capacidad de poder decidir autónomamente si quieren o no someterse a estos programas de política pública, independiente que existan ciertas hoy en día tendencias de personas que no quieren esto, el ingreso a datos en ciertos registros clínicos, muchas veces las personas no pueden optar autónomamente a esto. Entonces también hay un debate entre estos límites, y que lo hemos tenido también en Chile, de la privacidad y la seguridad. Obviamente entendemos que no se anulan por completo las garantías, pero también la realidad latinoamericana es diferente a la europea en cuanto a las responsabilidades de los usuarios de poder notificar autónomamente y responsablemente estos síntomas. Otra realidad distinta es la de Nueva Zelanda, donde las personas también se van chequeando en distintos lugares, ¿cierto? Pero hay también creo yo, realidades diferentes donde estas tecnologías tenemos que pensarlas en realidades locales también,
Y algunas autoridades han estado también discutiendo la obligatoriedad de estas aplicaciones si es que queremos pasar a un desconfinamiento un poco más progresivo, un poco más rápido, porque si no también, si no nos morimos de coronavirus, nos vamos a empezar a morir de hambre porque la economía tiene que seguir funcionando, y tal como comenta Yema, esto de tenernos encerrados, nosotros ya llevamos desde marzo encerrados ya varios meses, en confinamiento es difícil para todos nosotros. Entonces, bueno, Corona App Uruguay es la que ha optado por este sistema por el procesamiento de Google y Apple. La persona recibe una alerta parecida, o sea, esta alerta que les pusimos acá en esta esquina, y nosotros con María Paz hemos estado conversando de cómo enfocar de cómo podíamos enfocar esta conversación hoy, y pensamos en hablar en que es conveniente evaluar estas aplicaciones tanto desde la efectividad como de la legitimidad. Respecto a la efectividad, ver si es que una aplicación de trazabilidad digital es realmente efectiva. También hay voces que dicen que entonces quizás el consentimiento no es la fuente del tratamiento de datos, si es que realmente yo con este tipo de tecnología voy a lograr detener una pandemia. Sin duda hay cuestiones de protección de datos que se deben cumplir y cuestiones éticas sobre acceso, transparencia, equidad, posibilidad de poder intercambiar también datos con otros países, porque hoy en día nosotros queremos seguir movilizándonos, pero los temas sobre efectividad, sobre saber de que si realmente este tipo de aplicaciones sirve, depende de muchas cosas. Primero depende de la adhesión que tenga la aplicación en un país, es decir, no va a ser eficaz si la baja el 10% de la población. Los estudios dicen que tiene que bajarla al menos más del 60% de la población para ser eficaz. Y dejar puesto sobre la mesa tiene que ser la base jurídica del tratamiento. Eso es. María Paz. Muchas gracias, Romina. Sí, aquí les pusimos un paper que salió hace poquito de un grupo de investigadores de Oxford, que básicamente ellos, usando modelos y en el fondo calculando la cantidad de días que se demoran los trazadores, los rastreadores, perdón, manuales, dicen que básicamente se va a que se requiere tener estas apps para poder controlar la pandemia. Entonces, ese paper está bien interesante, lo pueden leer. Ellos hacen un caso porque estas aplicaciones son necesarias y pueden ser efectivas, ¿ya? Entonces, eso es algo interesante para el debate, pero uno podría pensar, ¿no es cierto?, si el sistema de testeo en un país, si las personas se demoran, no sé, 2 semanas en enterarse que tienen COVID, por más aplicación que tengas, si tú te demoras 2 semanas y en el fondo estás libre, quizás, o sea, hay distintos componentes dentro de un sistema que van a hacer que una aplicación en ese sistema sea efectivo. Pero en este paper hacen un caso bastante fuerte diciendo que es efectivo. Si avanzamos a la siguiente, Romina. Y el segundo tema importante que podríamos conversar también con Yema es la legitimidad. Ahí han habido distintas propuestas, nosotros rescatamos 3, como de marcos de referencia para evaluar la legitimidad de una de estas aplicaciones. Una es del mismo paper que les dije antes, que es de la revista Science, que se publicó hace poquito, no sé, un par de meses máximo, y ahí hablan de 8 criterios, ¿ya? Entonces tenemos cosas básicas de ética de los datos, como, ¿no es cierto?, lo que es la transparencia, el tema de la rendición de cuentas con un comité asesor que incluya a la ciudadanía, que haya acuerdos en valores, o sea, que se decidan cuáles van a ser los principios éticos, que esto no influya en ninguna forma en la equidad en el tratamiento de la salud, que los algoritmos sean auditables, que se hagan estudios, ¿no es cierto?, un poco lo que Gemma mencionaba en el punto 5, que podamos estudiar si esto sirve o no sirve como para ayudarnos en gestión de brotes futuros, protección de datos, en este caso, bueno, compartir conocimiento con países, con otros países, y un respeto a la autonomía, la equidad y la reducción del sufrimiento, que son, bueno, el punto 8 tiene que ver con, obviamente, principios que vienen de la bioética, ¿no es cierto?, y no son propios de la ética de los datos o de la tecnología.
eso es un framework que se propone. El segundo que rescatamos es de nuestros colegas, varios son uruguayos, del grupo ILDA. Esto fue publicado también ahora en junio, creo, por Fabrizio Scrolini y otros autores, y ellos hablan de 5 criterios que hay que evaluar: el tema de la utilidad, que se adecúen a las normas y a los valores de los países, que la transparencia. Si se fijan, este criterio de la efectividad que nosotros separamos de la legitimidad, ellos lo usan como uno de los criterios, el primer criterio obviamente para evaluar. Está la transparencia, la capacidad que se tiene de ejecución y de monitoreo, y la posibilidad de evaluar. Así que empiezan a salir como los mismos temas en estos marcos de referencia, y finalmente el último marco de referencia, un poco para evaluar la legitimidad que ha salido, y Gemma quizás conoce más, pero rescatamos esos 3, uno que viene de América Latina, otro que viene de Inglaterra, y este que viene de distintos expertos europeos, que tiene que ver con 3 áreas. O sea, hay que evaluar indicadores de impacto a los ciudadanos, cosas relacionadas con la tecnología y aspectos de gobernanza. Entonces, este framework que está acá, básicamente pone puntos, por decirlo así, de 2.1.0 puntos por cada uno de estos criterios, dependiendo de cómo es que está diseñada la app. Y en ese sentido, por ejemplo, si el protocolo es realmente descentralizado, por ejemplo, en el primer punto en tecnología, entonces tiene más puntos, versus que si ya se están, porque hay protocolos, o sea, hay protocolos que existen tecnológicos que centralizan en algunas cosas la información, por ejemplo, que el gobierno pudiera saber que esa aplicación, o sea, que la persona contagiada es esa persona, y ahí ya no es tan anónimo como se quisiera, ¿no es cierto? Entonces, hay distintos criterios por ejemplo, es bien interesante esto de la cláusula de cierre, que estas aplicaciones ya vinieran como con una norma que uno sabe que, no sé, 6 meses posterior al cierre de la pandemia, o a que ya no estamos en estado de emergencia, alguna condición, esta aplicación se va a acabar, y estos datos, por ejemplo, se van a destruir. Ese tipo de cláusulas también se le da más puntos. Que se hagan evaluaciones de impacto, como sabemos que es importante diseñar con evaluaciones y no solamente simplemente ponerse a hacer las cosas. Así que ahí hay como 3 frameworks de legitimidad que se plantean, y la idea ahora es tener un poco una conversación sobre eso, recibir las preguntas. También quizás podríamos tener algunos comentarios de Gemma a lo que nosotros presentamos. Creo que esta era la última, Lami, ¿no? Sí, igual nosotros hemos utilizado un marco un poco diferente, pero compatible. En todas las tecnologías de respuesta al COVID, sean del tipo que sean, les hemos hecho cuatro preguntas básicas. Primero, les hemos pedido por su sentido epidemiológico, es decir, si había literatura sobre epidemiología que apoyara la necesidad de esa herramienta y que se justificara. La justificación legal, que incorpora también temas de protección de datos, pero temas a veces no solo de protección de datos, temas médicos, etc. Otra cuestión que les hemos hecho abordar es el tema de la integración operativa. Hay mucha tecnología que promete cambiarlo todo y ser fantástica, que no dialoga bien con los sistemas ya existentes. Al final, cualquier tecnología que incorporemos en cualquier espacio tendrá que dialogar o interactuar con tecnologías ya existentes. Si tu tecnología es fantástica en sí, pero no tiene puentes de conexión con la tecnología ya existente de personas enfermas o de conteo que procesa, no están adaptados al formato de los datos que tiene el gobierno o el sistema de salud, pues básicamente ese algoritmo va a ser totalmente inútil porque no sabrá leer los inputs de datos, con lo cual la parte de integración operativa súper importante tanto a nivel tecnológico como a nivel de que estén en la mesa de desarrollo de esa innovación tecnológica los departamentos involucrados en esa aplicación, ¿no? Con trazabilidad de contactos es necesario que el sistema de salud sepa emitir esos códigos que dan la alerta a los teléfonos, que se sepa gestionar el seguimiento. Hay un montón de temas en los cuales la tecnología no funciona en abstracto. La tecnología funciona como parte de un método de respuesta, y esa integración operativa, tanto tecnológica como humana, es básica y muchas veces no se tiene en cuenta. Y finalmente el 4 ejes, epidemiológico, legal, operativo, y el cuarto es tecnológico.
¿no? Una tecnología que nos dice voy a hacer trazabilidad de contactos con GPS, vamos a decirle que no tiene sentido tecnológico porque eso no se puede hacer. Una tecnología que nos diga voy a utilizar IA para predecir cuántos enfermos tendrás dentro de un mes, no lo vamos a probar porque no hay suficientes datos históricos. Y básicamente lo que hemos hecho en este momento de emergencia en la que hemos estado trabajando con 11 países en diferentes tipos de tecnologías de respuesta a COVID, ha sido el eje que nos ha permitido evaluar de forma rápida y como muy clara qué es lo que sí que se podía vehicular y fomentar y qué desarrollos nosotros no recomendábamos que se implementaran porque generaban dudas razonables en alguno de esos cuatro grandes pilares. Otra cosa que hemos recomendado, lo que ahí sí que la prisa ha hecho que muchas veces esas consideraciones hayan sido víctimas del momento actual, pues que en las aplicaciones de rastreo de interacciones adjuntar una carta de derechos vinculada a esas aplicaciones, ¿no? donde se incorpore por una parte la voluntariedad en el uso de la aplicación, pero además que nadie que no tenga la aplicación vaya a tener peor atención o algún tipo de castigo por no tenerla, porque básicamente no tener la aplicación no es solo un tema de voluntad personal. Hay gente que no tiene teléfonos suficientemente modernos como para que la aplicación funcione, hay gente que no tiene teléfonos inteligentes, hay menores, hay gente mayor. Es decir, importante que el uso de tener la aplicación no esté vinculada a un privilegio en la atención ni en absolutamente nada. Bajarse la aplicación es un tema de responsabilidad individual. En los gobiernos que utilizan a no generar ningún tipo de dato personal, esfuerzo colectivo para identificar cómo está funcionando el virus. Y lo que estamos viendo en los países donde hay Italia, Suiza o Alemania, es que la población lo recibe como un complemento que mejora la capacidad de que como sociedad respondamos a esta arma de virus. Mi internet está un poco inestable, me voy a cambiar de conexión. Romina, si quieres decir algo mientras tanto. A mí también, yo pensé que era solamente yo, pero no sé si es quizás la conexión de Gemma, porque igual, la escuchaba muy, sí, igual soy yo. Entrecortada. Puede ser que sea yo. Lo que comentaba Gemma, estas aplicaciones pueden ser vistas, o sea, son complementos de otras medidas sanitarias y también responden a algo que también hablamos siempre con María Paz y que mencionabas tú también, Gemma, de la infraestructura de datos que tenga un país y de cómo también funciona el monitoreo de la información en otras plataformas, porque estas plataformas estas aplicaciones lo que no hacen es traquear la enfermedad de una persona, ni generar datos que permitan realizar estudios, sino que lo que hacen es poder alertar sobre la proximidad que tuvo una persona respecto de una contagiada y así poder tomar una decisión finalmente que, como tú has recalcado, Gemma, está basada en la responsabilidad individual. Y creo que lo definimos aquí como es un sistema de alerta temprana. Nada más y nada menos, solo. No es un sistema médico, no es diagnóstico, es un sistema de alerta temprana que funciona muchas veces, a veces hay falsos positivos o a veces puedes haber estado con una persona de riesgo y no contagiarte. Y puede parecer un falso positivo, pero realmente hubo riesgo, solo que no te contagiaste. Pero es un sistema puramente de alerta temprana. Lo que estamos viendo en Europa con el repunte nuevo de contagios es que sería muy útil un sistema parecido de alerta temprana para que solo te tuvieras que encerrar en tu casa cuando hay un motivo objetivo que haga que renuncies pues, a trabajar durante un tiempo, a ver a tus hijos o a tus familiares, ¿no? Y ese motivo objetivo podría ser que la persona que se reporta como infectada realmente esté infectada, porque también si no hay ninguna verificación, yo podría no estar infectada y reportarme como infectada, y así impacto no sé. Eso es imposible. Eso es imposible. Es decir, para que tú puedas decirle a tu teléfono que eres positivo, tu sistema de salud te tiene que dar un código. Perfecto. O sea, no existe el self-reporting. Ya.
Cuando eres positivo en PCR, el protocolo es que la persona que te comunica ese positivo, que normalmente lo hace por teléfono, porque los resultados son cuando tú ya estás en tu casa, tú vas, te haces la prueba, te vas a tu casa y te llaman al cabo de un tiempo. Cuando te llaman y te dicen que eres positivo, te preguntan, ¿tienes la aplicación? Si la tienes, se descargan un código aleatorio, te dicen que lo incorpores a tu teléfono y con ese código tu teléfono ya entiende que debes subir al servidor los identificadores efímeros de los últimos 10 días. Alguien acá pregunta si los identificadores efímeros se entienden o se definen como datos anónimos. Macarena Gatica. Hay un debate. Un poco en Europa no está claro. Son seudónimos, no es un dato personal, pero tampoco es un dato totalmente 100% anónimo, porque hay algún escenario de reidentificación, que es lo que llamamos el paparazzi attack, que es que alguien situara identificadores de Bluetooth en espacios y que hubiera suficientes identificadores de Bluetooth que siguieran a una persona que tiene la aplicación y ahí sí que podrían saber si alguien tiene la aplicación y es positivo. Pero es un escenario muy poco probable, porque ¿quién va a hacer este despliegue de recursos para al final solo saber si alguien es contagiado? Que tampoco es una información tan valiosa. Pero como sí que se ha definido esa posibilidad de ataque, lo que se dice en Europa es, seguramente no es un dato personal, lo más probable es que no lo sea, pero como no es 100% anónimo, vamos a tratarlo como si lo fuera. Con lo cual en Europa estamos haciendo estudios de impacto, pedimos la opinión a las agencias de protección de datos y todo lo que sale es que el riesgo es muy bajo, pero estamos tratando la aplicación como si fuera una aplicación de datos personales cuando en realidad son seudónimos. Viendo un poco las preguntas, hay una pregunta que sobre la legitimidad dice, con esta información los operadores de salud podrían segregar a sus afiliados entre aquellos que les son más rentables. Lo mismo con las áreas bancarias, seguros. ¿Cómo han manejado estos temas otros países más avanzados? Entiendo que en el fondo las aplicaciones como no guardan nada de esa información, no pueden hacer ningún perfilamiento, segregación, etcétera. Por lo tanto... No, pero además la COVID no es una enfermedad. O sea, por ejemplo, ese era un problema, para entenderlo, con el SIDA había un problema porque era una enfermedad muy estigmatizante y vinculada a comportamientos íntimos. La COVID no discrimina a nadie, por desgracia. La COVID contagia a todo el mundo, con lo cual que una aseguradora sepa que tienes o has tenido COVID no es un dato de mucho valor porque no es un indicador ni de salud futura ni de absolutamente nada. Con lo cual, evidentemente, son datos que hay que proteger, son datos que no tendría que tener acceso a ellos ninguna aseguradora, pero el nivel de amenaza en este caso es menor que si habláramos de otro tipo de enfermedades como el SIDA, donde esta información está cargada de otras informaciones sobre la persona que pueden llevar a situaciones de discriminación muy importantes. ¿Qué porcentaje, Gemma, por ejemplo, en Alemania se ha logrado de descarga o en Suiza de la aplicación? ¿De porcentaje de la población? Los porcentajes engañan por muchas razones. Primero porque lo que tenemos es, lo que más se difunde es la cantidad de gente que se ha bajado la aplicación, cuando este dato en sí no significa nada. Lo que estamos traqueando ahora ya son usuarios activos, gente que sabemos que está utilizando la aplicación después de bajársela. Y ahí Suiza lo está reportando en real time, y creo que es 1 millón de personas cada día alrededor, si no ha cambiado en la última semana. Este dato de Alemania aún no lo tenemos. Alemania tiene como un 20% de la población que se la ha bajado, pero de nuevo, no cuenta toda la población, porque no toda la población se la puede bajar, porque no toda la población tiene teléfonos preparados para bajarse, toda la población tiene teléfonos inteligentes. Pero además tú puedes tener muy poca implantación a nivel estatal, pero que, por ejemplo, en una ciudad tengas a mucha gente en esa ciudad que se la ha bajado. Y eso es lo importante es que la gente que la tenga interactúe. Porque si tienes una ratio importante en un espacio donde la gente no interactúa, en zonas rurales esta aplicación seguramente será menos útil, con lo cual las cifras totales no sirven. Y lo que decimos ahora es que cualquier alerta ayuda. Y ahora mismo todos los sistemas en todos los países están generando de forma rutinaria alertas, con lo cual están avisando a personas de que han estado en contacto con una persona que ha dado positivo. Eso ya en sí, aunque solo fuera uno, ya es positivo. Además, y estamos hablando de desarrollos tecnológicos muy baratos. Es decir, el código de esas aplicaciones es open source, está disponible gratuitamente en GitHub. Hay que hacer una adaptación local, pero estamos hablando de una adaptación local que se puede hacer por
100.000, 200.000 dólares, no es para nada caro, pero además en muchos países se han comprometido las facultades de ingeniería y se está desarrollando desde la perspectiva pública como un servicio público sin ningún coste adicional para el Estado, con lo cual es una solución que no hay riesgo en datos personales, no hay un coste excesivo y que puede salvar vidas o como mínimo dar alerta temprana a un montón de gente. Pues es difícil verle cuáles son los contras, al menos intentarlo, ¿no? Y los planes de evaluación que existen de efectividad de las apps, no sé si nos podrías contar más en detalle de qué es lo que incorporan o cómo fueron diseñados, no sé si manejas algo de información sobre eso. Sí, y hay una publicación reciente, os la puedo mandar, no tengo el titular en la cabeza, pero hay varias propuestas de metodología para valorar su impacto. No va a ser sencillo, o sea, básicamente lo que está recogiendo ahora es este tema de usuarios activos y habrá que ver, hacer comparativas a través de varios países y dentro del país, pero es muy difícil saber qué nos permitirá saber si la aplicación está funcionando más allá de las alertas que está mandando, porque no sabemos con qué compararlo. No tenemos grupo de control, con lo cual es realmente una evaluación complicada. Aún y así se han definido indicadores y se está siguiendo esos indicadores y cuando tengamos suficiente histórico de datos veremos si hay alguna conclusión robusta a la que podamos llegar. Igual no existe, o sea, igual no hay una conclusión robusta, igual nunca podremos afirmar, pero sí que podemos ver que los países con aplicaciones han tenido menos incidencia del virus, o igual no, igual hay un país con aplicación que tiene más incidencia, pero hubiera sido aún peor sin la aplicación. O sea, va a ser difícil. Aún y así se ha hecho el esfuerzo de identificar los indicadores, de irlos recogiendo y comprometerse por parte de este equipo inicial de P3T después del verano a liberar y a compartir esos datos de este análisis de funcionamiento en tiempo real de esas aplicaciones. Romina, para cerrar, hay varias preguntas como con respecto a qué pasa en Chile, si lo podríamos implementar. No sé si quieres reflexionar al respecto y con eso cerramos. Y bueno, si después Gemma quiere decir algo de cierre también muy bien, pero una reflexión al respecto de eso. Bueno, en lo personal yo creo mucho en las libertades individuales, pero también entiendo que la realidad muchas veces de los países es diferente respecto a la responsabilidad que podemos tener como frente a estas situaciones y también entiendo que se ha evaluado en algunos casos poder, con el objeto de poder desconfinar finalmente, porque si no estamos en estas medidas medievales, como dices tú, Gemma, evaluar la obligatoriedad de estas aplicaciones en los sistemas, desde ver si es que es posible que al yo actualizar mi sistema operativo se me instale automáticamente. Yo sé que te puedes aquí espantar un poco de que se haya estado pensando esto, pero es como para que exista esta penetración y este uso de la aplicación pensando en que muchas veces no somos suizos, no somos neozelandeses, aunque queremos serlo, pero muchos ciudadanos por diferentes motivos no se comportan como tal. Entonces también se evalúa de qué manera podemos, en la medida que estas aplicaciones sean realmente eficaces, hacerlas obligatorias en ese sentido. Yo sé que el modelo ha sido distinto, es una aplicación voluntaria y qué sé yo, pero también pensando en que tenemos que dar pasos firmes hacia el desconfinamiento y no dejar que, o sea, el Estado puede responder en algún momento y lo ha estado haciendo a duras penas últimamente, pero no puede estar un año más respondiendo frente a personas que tienen que salir a trabajar, etc. Entonces, la reflexión final, bueno, sería como, nosotros tenemos que poner todas estas cartas sobre la mesa y obviamente evaluar nuestros sistemas también jurídicos propios y cuáles son las facultades que las autoridades sanitarias tienen en ese sentido. En Chile, al menos, bueno, respecto a las preguntas, las facultades de la autoridad sanitaria en cuanto a enfermedades de declaración obligatoria, como se entiende el COVID, o de epidemias, son amplias y pueden, y tienen las facultades de poder
separar a la persona que está enferma. Entonces, si es que se puede hacer con tecnología y con qué clase de tecnología es algo también a evaluar, porque tampoco está dicho así en el Código Sanitario. Es una facultad amplia que hay que irla complementando con otras facultades también legales que se le han dado al ministro de Salud como ente coordinador, las facultades que vienen de la alerta sanitaria, y así ir construyendo algún modelo que nos permita llegar, ojalá partiendo siempre desde la responsabilidad individual, pero hay que también ver si es que eso realmente funciona. No podemos partir inmediatamente con la obligatoriedad, creo yo, hay que partir desde la adherencia, generando confianza en los ciudadanos. Nosotros también, ahora Yema, estamos en un momento como tampoco que el gobierno sea muy querido, sino que hay bastante desconfianza entre las políticas públicas. Hubo mucho debate respecto al tema de los datos, entonces no sé qué nivel de adherencia podría tener una aplicación de este tipo si no se transparenta la forma en cómo se trata la información y no se incorporan protocolos como publicar evaluaciones de impacto, publicar cómo se está haciendo. Ha sido todo como un poco tener una aplicación porque había que tenerla, porque ya todos los países vecinos tenían una, entonces había que tener también una Corona App. Entonces, sin mucho, creo yo, en mi humilde opinión, sin mucho como un plano, una visión de para qué la íbamos a ocupar. Me parece muy interesante esa visión de que no es una aplicación sanitaria, que solamente es una aplicación de notificación de exposición. Entonces, tú como persona, finalmente si recibes esta alerta, también eres responsable de quedarte en tu casa. Lamentablemente no son las conductas que muchas veces se ven acá en Chile de personas, o sea, tenemos cuarentena y la gente anda igual en la calle, entonces, pero bueno, esa es harina de otro costal más como de cómo somos como sociedad finalmente, pero de todas maneras me parece súper interesante esa visión que saca un poco de los criterios estrictamente sanitarios este uso de tecnología. Yema, en ese sentido, dale. No, si te hace sentirte mejor, Romina, que sepas que todos los países creen que sus ciudadanos son los peores. Todos los países en los que hablamos dicen, pero esto en mi país no funcionará. Todo el mundo piensa que, porque siempre hay más incivismo del que esperamos, ¿no? Porque una persona incívica ya nos parece, pero en realidad yo creo que lo que vemos en términos de cifras es que en todo el mundo la gente ha tenido un comportamiento ejemplar. Las cifras que tenemos de movimiento en espacios públicos es una bajada increíble a partir de marzo, cuando empezamos a entrar en alerta en todo el mundo, y aunque ha habido repunte después del encerramiento, la verdad es que la gente está siendo muy cautelosa. Hay que reconocer que hay mucha gente que no tiene la libertad de ser cautelosa, o sea, la gente que depende de salir a trabajar no puede elegir, y me parece un error culpabilizar a las personas que no pueden elegir, a las que no se les da alternativa. El Estado existe precisamente para cuidar de esas personas que no tienen elección, ¿no? Es muy fácil decir, no, has recibido una alerta, enciérrate en tu casa. Cuando tienes a 3 niños en casa que dependen de que tú salgas de tu casa, pues es evidente que vas a salir de casa, ¿no? Pero ¿por qué no existe una de las demandas iniciales que teníamos con los países con los que trabajábamos? Es, si vas a implementar esta aplicación, cada vez que te llame alguien porque ha recibido una alerta, tienes que poner a disposición un hotel para hacer la cuarentena. Y eso hemos visto que muchos países no están dispuestos a tener ese tipo de instalación, con lo cual la responsabilidad individual es importante, pero también entender que hay muchas otras responsabilidades que pueden facilitar la responsabilidad individual, y todos los países les parece que su población es la peor y la más incívica, y lo que nos dicen los datos es que la gente se está portando súper bien y haciendo sacrificios muy importantes de no ver a la familia, de perder ingresos, precisamente para no contribuir al problema del coronavirus, con lo cual en esta parte animaría a ser un poco más optimista. Y también a nivel tecnológico, o sea, yo creo que con esta aplicación lo que estamos entrando es una nueva era del desarrollo tecnológico, una era donde el debate va a tener que ser mucho más complejo, y tenemos un reto ahí de cómo explicar la tecnología a la gente. Hasta ahora hemos tenido tecnologías que siempre han sido invasivas. El modelo Silicon Valley es un modelo tecnológico que siempre tiene un modelo de negocio basado en robarte los datos. Con esta aplicación lo que emergen son aplicaciones sin ánimo de lucro, que lo que hacen es solucionar un problema sin consumir datos personales. Y la gente va a tener que saber diferenciar entre la aplicación chilena y la uruguaya. Y eso no va a ser fácil, y dependerá de gente como nosotros que expliquemos que ante tecnologías que son muy parecidas, una app en tu teléfono, una es buena, una te protege y tiene en cuenta tus derechos y tu privacidad, y otra es mala porque se ha hecho sin pensar precisamente en ese cuidado de tus datos y de tu intimidad.
entramos, por lo tanto, en una fase de desarrollo tecnológico y de debate tecnológico mucho más complejo, que a mí me parece apasionante. Pero es verdad que si no somos capaces de complejizar ese debate público, la gente va a estar muy perdida y será muy fácil venderle humo a la gente, ¿no? Con lo cual creo que al final la responsabilidad, más que en la población o los políticos, también está en nosotros. Las personas que estamos trabajando en tecnología, en ser capaces de explicar mejor qué es lo que pasa con esos dispositivos que ocupan toda nuestra vida cotidiana, para que la gente tenga más información y se vea más empoderada para tomar decisiones sobre esa tecnología. Sí, esas son discusiones muy, muy pertinentes. Hace falta también mayor información y mayor capacidad, creo yo, en los sectores públicos. Y cualquier aplicación de este estilo tendría que ir con una campaña muy importante a la ciudadanía, porque efectivamente, como el modelo es que siempre te piden todos los datos, tú piensas de que esta aplicación es lo mismo, y de hecho la Corona App, por ejemplo, de Chile, te pide un montón de datos. Entonces, si Chile quisiera implementar este modelo descentralizado, ¿no es cierto?, protección de privacidad que es europeo, que tendría que como casi que eliminar la Corona App y hacer otra, porque donde de verdad no te pidan datos. Y de hecho han habido varias preguntas de la audiencia muy preguntando cómo, y los datos, y si se guardan los datos. En estos países, el único dato que se guarda en una parte es estos códigos que son, ¿no es cierto?, los códigos efímeros. El indicador efímero, pero ni se guarda, o sea, se guarda solo durante muy poco tiempo y es un número aleatorio, que no está vinculado a tu persona, con lo cual no es un dato personal que pueda llevar a la identificación de individuos. Claro, porque por ejemplo se estaba preguntando dónde se alojaban en Europa la información de los usuarios. Si se alojaban, por ejemplo, en Amazon. No hay información de usuarios, pero el servidor de los identificadores efímeros es un servidor público. Y eso es una de las demandas también de Google y Apple y del mismo sistema. El titular del sistema tiene que ser el Ministerio de Sanidad. Ni siquiera otro ministerio dentro del gobierno puede hacer este trabajo de entitlement con Google y Apple. No se permiten aplicaciones que no tengan el servidor alojado y siendo responsable del Ministerio de Sanidad, con lo cual a ese nivel hay muchísima garantía. Y otro reto que no hemos hablado es el tema de la interoperabilidad. Solo las aplicaciones descentralizadas pueden funcionar a través de las fronteras. Los países que están desarrollando su propia tecnología no podrán proteger a sus ciudadanos cuando viajen, ni podrán ofrecerse como países seguros cuando acepten turismo o viajantes de otros países. La tragedia un poco en América Latina es que ahora mismo solo hay 2 aplicaciones funcionando descentralizadas y que pueden hablar entre ellas, que son Ecuador y Uruguay. Con lo cual, las personas que viajen entre Ecuador y Uruguay podrán estar cubiertas como si estuvieran en su propio país, pero el resto de países, de momento, no tienen aplicaciones interoperables, porque si la aplicación es tuya y no es compatible con la API de Google y Apple, tu aplicación no habla con ningún otro país. Y eso en Europa estamos empezando a ver, como ya Gran Bretaña está diciendo que los turistas españoles tendrán que hacer confinamiento, etcétera, etcétera. Esas son casuísticas que si tuviéramos ya una app funcionando en Inglaterra y en España, podríamos olvidarnos de esas prohibiciones genéricas y sencillamente decir todo el mundo que entre en el país tiene que tener la aplicación instalada, para así asegurar que si has estado en zona de riesgo, recibes una alerta. Gemma, sé que puede ser casuística, pero bueno, acá en Chile todos los datos sanitarios de Corona App y EpiVigila, que es nuestra plataforma donde están reportados los casos, fueron migrados finalmente a un intermediario que no está en Chile, que es Amazon. Entonces, cuando tú dices que se exige que los datos estén administrados por la autoridad sanitaria, acá, bueno, siguen siendo administrados por la autoridad sanitaria, pero en una nube que no está es una nube privada bajo el control de la autoridad, pero no es un servidor propio de la autoridad sanitaria. ¿Llegamos a ese nivel de exigencia respecto de estos sistemas? Mira, nosotros lo que exigíamos eran servidores en el país. Nos da igual quién es el proveedor, y Amazon Web Services es el mayor proveedor del mundo. Pero lo que sí exigimos es que el servidor esté en el país. Lo que es curioso es que Amazon te cobra mucho más por tener un servidor en América Latina que por tenerlo en Estados Unidos. Pero es un tema básico, los países tienen el control de sus datos y los servidores tienen que estar en el terreno del país por un tema de soberanía tecnológica. Nosotros en todos los desarrollos que hemos acompañado hemos instado muchas veces el desarrollador técnico de la aplicación es un desarrollador privado y les hemos instado a comprar espacio cloud en servidores dentro. Yo creo que ya, María Paz. Sí, ya estamos listos. Justo se me cayó el internet, pero logré volver. ¿Estamos como en la hora? Sí, muchas gracias, Gemma. Invitar a todos a lo que les interese seguir hablando de estos temas con mayor profundidad. Tenemos un curso
de ética de datos que empezamos a dictar la próxima semana en este mismo formato virtual streaming, pero viéndonos las caras, digamos, no webinar. Y ahí vamos a estar con Romina y también con un profesor de la escuela que es filósofo y experto en ética pública, Daniel Lowe, y yo, así que si les interesa el tema, los invitamos, y también futuras charlas del ciclo de Ciencia de Datos y Políticas Públicas. Todavía no tenemos la próxima fecha, pero va a ser sobre medición de disparidades en algoritmos, análisis de disparidades. Va a ser una charla más técnica, orientada a desarrolladores, enseñarles cómo utilizar herramientas de código abierto que permitan medir el desempeño de los algoritmos en el fondo con indicadores de equidad estadística. Así que esperamos también mucho interés, pero por parte, ¿no es cierto?, de quienes están desarrollando todos los algoritmos, tanto del sector público como del sector privado. Eso, muchas gracias, Gemma, por participar. Gracias. Y esperamos que cuando se acabe la pandemia... Ojalá nos veamos, sí, ojalá nos veamos algún día cara a cara. Esa es la... Ya, muchas gracias. Gracias. Besos, chao. Chao.